Bienvenidos nuevamente a Psicología Social. En esta oportunidad vamos a ver el tema sobre el liderazgo. Lo vamos a iniciar este tema con dos frases célebres de Lao Tse, también conocido como Lao Tzu. Una de sus frases dice que un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo está hecho, su objetivo está cumplido, entonces ellos dirán, lo hicimos nosotros mismos. La otra frase dice que los grandes jefes pasan inadvertidos, los menos grandes son adulados, los menos aún temidos y los pequeños son despreciados. Tenemos que la palabra de liderazgo proviene de una palabra inglesa, leadership, y líder de líder. Para Arce, el liderazgo es considerado como un fenómeno social, es decir, la relación que se da entre las personas. Dice Arce que para que una persona sea líder debe de tener seguidores. Veamos entonces una diferencia entre lo que es ser un jefe y lo que es ser un líder, porque no siempre un jefe va a ser considerado líder. Tenemos que el jefe, él maneja a sus empleados, mientras que el líder tiende a dirigir. El jefe depende del poder formal. El líder tiene la capacidad de influencia. El jefe muchas veces inspira temor, mientras que el líder inspira entusiasmo. El jefe dice yo cuando las cosas salen bien, ¿verdad? Y el líder dice nosotros. El jefe tiende a justificar un desperfecto, mientras que el líder tiende a corregir ese desperfecto. El jefe dice háganlo. El líder dice vamos a hacerlo. Arce define lo que es liderazgo como un proceso o situación en que una persona o varias personas, en méritos de su capacidad real o supuesta para resolver problemas cotidianos en la vida o de un grupo, encuentra seguidores que se hallan bajo su influjo. Él, cuando habla de esta definición, dice que el liderazgo es un proceso, es decir, lo considera como algo dinámico, como algo activo, algo que está en constante cambio. Y cuando habla de este proceso, también dice que es algo que se va a dar a lo largo de lo que es un fenómeno. También dentro de esta definición que nos da de liderazgo, dice que tiene la persona esa capacidad real o supuesta. Es decir, que es una persona capaz de resolver los diferentes problemas en los cuales se va a estar enfrentando. Para Robbins, la definición de liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas. La base de esta influencia puede ser formal, como la de un gerente o la de una organización. Es decir, que para Robbins el liderazgo es esa capacidad de influencia que hay dentro de un grupo para lograr los objetivos que se van a tener dentro de una organización. Para Alex Coy dice que cuando pensamos en liderazgo estamos pensando en varios conceptos, como por ejemplo lo que es el poder, lo que es la influencia, la guía. Y él nos define líder como una persona con poder sobre otras. Esta persona ejerce poder con el propósito de influir en la conducta de los miembros del grupo. A su vez, nos define lo que es liderazgo como un proceso mediante el cual una persona va a ejercer influencia sobre los miembros de un grupo específico. Y otro concepto que él incluye para hacer la diferencia es el management, que dice que es un proceso mental y físico por el cual los subordinados, impulsados a ejecutar tareas formales que ya están prescritas, tienden a lograr ciertas metas que previamente se han fijado. Entonces hablamos acá de que las personas que están involucradas, los subordinados, van a tratar de ejecutar ciertas tareas para lograr metas específicas dentro de una organización.
Agüera Ibáñez nos da 3 conceptos y hace la diferencia entre lo que es el líder, y dice que el líder es la persona capaz de ejercer influencia en otros para poderlos dirigir, para poderlos guiar de manera efectiva hacia el logro de objetivos y metas en las organizaciones. Y dice que el liderato es un estatus, es una posición de líder dentro de un determinado grupo. Y define el liderazgo como el proceso de influir, de guiar, de dirigir a los miembros de un grupo hacia el éxito en la consecución de metas y de los objetivos organizacionales. Arce considera que existen 3 conceptos que tienden a relacionarse con lo que es el liderazgo. Estos 3 conceptos que se relacionan con el liderazgo para Arce son el poder, que es la habilidad que regula la conducta de otro, esa capacidad que se tiene para poder controlar la conducta de un grupo de personas, la autoridad, que es el derecho determinado por el sistema social de regular la conducta de otros, y la influencia, que es la regulación de conducta de otros que se logra en virtud de características o condiciones personales del individuo. Entonces, para Arce, estos 3 conceptos son bien importantes y dice que están relacionados con lo que es el liderazgo. Es decir, que un líder debe de tener poder, tiene esa habilidad para regular la conducta de los demás, la autoridad y la influencia. Arce nos presenta una clasificación de los estilos de líder. Él los agrupa en tres tipos de estilos de líder. Tenemos el de la naturaleza de la autoridad, que se basa en esa capacidad de imponer y de dirigir. Tenemos acá el líder regional legal. Este líder se basa en la autoridad, precede de una estructura legal en la que opera tanto el líder como aquellos cuya conducta está regulando. El líder regional legal se basa más que todo en normas, en reglas, en leyes. El líder tradicional se rige más por lo que es la tradición que por la fuerza de códigos legales. Es decir, que este tipo de líder se basa más en la costumbre, en la tradición. Y el líder carismático posee dones sobrenaturales en abundancia para poder dirigir a un grupo o a todo un pueblo. Es decir, que el líder carismático se basa más que todo en su personalidad y en la capacidad que tiene para sentirse, que se sienta atraído hacia las demás personas. El segundo grupo de la clasificación que nos plantea Arce es la forma en que se ejerce el poder. Acá encontramos 3 tipos de líder. El líder autocrático o autoritario, este toma la dirección sin participación del grupo, es decir, que impone sus ideas, no consulta al grupo, sino que él impone sus criterios. Está el líder democrático, que se basa en la colaboración y participación de todos los miembros del grupo. Este líder es un líder que consulta al grupo y trabaja en unión con todo el grupo. Y está el líder laissez-faire, que viene de una palabra francesa que significa dejar hacer, dejar pasar, en donde el grupo tiene libertad en la toma de decisiones y el líder tiene poca participación, permite que los subordinados hagan lo que quiere. En este tipo de liderazgo, el líder no se responsabiliza por las acciones de los subordinados y los deja a que hagan lo que ellos quieran hacer. El tercer grupo que nos plantea dentro de esta clasificación Arce se refiere a la naturaleza de las relaciones. Aquí encontramos los líderes formales. Estos poseen capacidad real o supuesta para resolver problemas cotidianos en la vida, y en un grupo formal se basan en leyes, se basan en reglas que están regidas por una organización, y están los líderes informales. Acá las relaciones entre los líderes de este tipo y sus seguidores son de carácter informal, es decir, que no existen reglas explícitas y no están escritas ni existe ninguna normativa que los regule. Dentro de los estilos de liderazgo también está la teoría X, la teoría Y de Douglas MacGregor,
en donde la teoría X dice que el ser humano siente repugnancia por el trabajo, prefiere ser dirigido, tiene poca ambición y busca sobre todo su seguridad. Es decir, que según esta teoría, a las personas no les gusta trabajar, por lo tanto se deben de tener controles estrictos y se debe de tener vigilancia, se les tiene que decir qué es lo que tienen que hacer, es decir, que se tiene que empujar a las personas para poder lograr los objetivos. Y la teoría Y dice que las personas trabajan y asumirán responsabilidades si tienen la oportunidad de satisfacer sus necesidades personales, así también al tiempo que consiguen los objetivos organizacionales. Según esta teoría, a las personas les gusta su trabajo, son responsables, no necesitan controles para ver si están logrando los objetivos o no, y hacen lo que deben de hacer, son responsables. Veamos entonces algunas teorías con relación a lo que es el liderazgo. Dentro de estas teorías encontramos la teoría de los rasgos, en donde nos dice que los líderes nacen. Es decir, que se basa más que todo en rasgos de su personalidad y no en base a la educación, que puede adquirir ciertas características para tener un liderazgo. Dice que todos los líderes poseen una serie de características comunes. Estos son los rasgos que le van a permitir ejercer un tipo de rol específico con respecto al liderazgo. Las características que estos líderes poseen son innatas, las traen desde su nacimiento. Veamos algunos rasgos que, según esta teoría, si la persona los posee, puede ser un líder. Está el rasgo de la ambición y la energía, el afán por dirigir, la honradez e integridad, la inteligencia, conocimiento acerca del trabajo específico, la autoconfianza, flexibilidad y, sobre todo, autocontrol. Otra de las teorías es la teoría del camino meta. Esta teoría dice que el líder va a conseguir lo que quiera de los subordinados si les explica claramente qué es lo que deben realizar, cómo lo van a llevar a cabo en la tarea específica. Sin embargo, dentro de esta teoría, para que el liderazgo sea eficaz, menciona que existen 3 variables. La primera se refiere al tipo de conducta que deben de poseer los líderes. Esta conducta debe de estar centrada, bien enfocada en la tarea. Deben de tener mucho apoyo y participación, y la conducta tiene que dirigirse o orientarse hacia los logros específicos. La segunda variable se refiere a los rasgos que deben de poseer los subordinados. Es decir, debe de dejarse dirigir, debe de haber dependencia, debe de dejarse imponer las órdenes, porque hay autoritarismo, tienen que poseer habilidad para desempeñar su trabajo, y locus de control. El locus de control se refiere a controlar nuestra propia actividad y la responsabilidad de nuestros actos. Y una tercera variable se refiere a que está determinada por variables de tipo situacional, como por ejemplo, cuál es la estructura de la tarea, que no haya ambigüedad en el rol que se está desempeñando, se debe de la autonomía, el ámbito de trabajo y la independencia dentro de lo que es la tarea misma. Los rasgos de los subordinados que se deben de considerar dentro de la teoría del camino meta son los siguientes. Primero, pues hablamos de la dependencia. Hace referencia al hecho de que la persona necesita de los demás o poder sentirse bien, para poder sentirse bien psicológicamente. El autoritarismo. Hay personas que sienten una gran aceptación de la autoridad y la necesitan para saber lo que deben de realizar y si lo están haciendo correctamente o no. La habilidad se refiere a la capacidad que la persona tiene en esos momentos de realización de la tarea, las destrezas que debe de poseer para una tarea específica. Y finalmente, pues el locus de control, que se refiere a que las personas controlan su propia actividad y deben de sentirse responsables de sus propios actos. Otro modelo de liderazgo es el de Brum y Yetto.
Este comprende 6 supuestos básicos. El primero se refiere a la conducta del líder, que no debe ser ambigua. Es decir, debe de tener bien claro qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer para lograrlo. Otro supuesto es que el método de liderazgo no generalizable. Un grupo debe de poseer un estilo de líder determinado. Es decir, que para una situación específica puede ser que un líder funcione, pero en una situación diferente, a lo mejor ese líder pues no es el más indicado. Y el tercer supuesto se refiere a que la situación viene determinada por el problema y por el contexto. Es decir, que un problema nos puede llevar a una situación totalmente diferente, a resultados diferentes de los que se esperan. Continuando con los supuestos básicos, el cuarto supuesto dice que el liderazgo debe ser adaptativo. Cada situación requerirá un estilo específico de liderazgo. Otro supuesto más dice que el estilo de liderazgo variará en función del número de subordinados. Por ejemplo, pues no va a ser lo mismo estar dirigiendo un grupo pequeño de 4, 5, 6 personas cuando se tiene un grupo de 40 o más personas que tiene que dirigir. Entonces, allí tiene que variar la función del líder. Y el último supuesto se refiere a la resolución de problema, vendrá determinado por el grado de participación de los subordinados. Es decir, que muchas veces el líder consulta a los subordinados con relación a la solución de una problemática, pero no siempre todos los líderes, todos los subordinados les gusta involucrarse en la resolución de la problemática. Entonces acá pues se busca consultar a los subordinados. El modelo de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard. Nos dice que este tipo de liderazgo implica cambios de la conducta del líder a partir de los diferentes factores externos. Es decir, que esos factores externos, el líder tiene que hacer cambios en su conducta. Además, propone la variable determinante para el logro de los objetivos en el nivel de desarrollo de los subordinados. Y finalmente dice que la evaluación que el líder hace propone 4 estilos de dirección: el que dirige, el que persuade, el que participa y el que delega. Entonces lo basa en estos 4 estilos de dirección. De alguien que va a estar dirigiendo, o el líder que le gusta persuadir a los subordinados, el líder que se involucra con sus subordinados y participa con ellos, y está el líder que le gusta delegar, que otros hagan las diferentes actividades. Este modelo de liderazgo de Hersey y Blanchard dice que en el estilo de liderazgo hay ciertas características y en el nivel de desarrollo de los trabajadores encontramos las otras características. Por ejemplo, el estilo de liderazgo debe de haber eficacia. Y en el nivel de desarrollo de los trabajadores muchas veces hay poca habilidad y voluntad para poder querer hacer las cosas. El estilo de liderazgo propone la disposición, pero en el nivel de desarrollo de los trabajadores muchas veces hay mucha voluntad o poca habilidad para hacer la disposición para querer hacer las actividades. Está la participación contra la gran habilidad y poca voluntad, y la delegación contra la gran habilidad y mucha voluntad. El liderazgo transformacional y transaccional, plantea el liderazgo transformacional, considera que los rasgos, el poder, la conducta y las variables situacionales se centran en reacciones de tipo emocional. Y el liderazgo transaccional dice que se fija en el intercambio del costo-beneficio y clarifica lo que espera de los subordinados y lo que se va a recibir a cambio. Es decir, qué es lo que yo espero y lo que voy a recibir. Sin embargo, el liderazgo transformacional nos presenta 4 dimensiones. Una de ellas es el carisma. En el carisma se refiere más que todo a actuar
como modelo para los subordinados y proporcionar una visión de futuro. Es decir, que el líder de este tipo de liderazgo, del transformacional, tiene que ser un modelo para que los empleados pues lo vean a él y tiendan a imitarlo. Otro elemento es la inspiración, que es la capacidad del líder para transmitir a los subordinados las expectativas de realización. Es decir, debe de motivarlos a que deseen hacer las actividades o las tareas específicas. Una dimensión más es la estimulación intelectual. Acá promueve el pensamiento crítico entre los subordinados, es decir, hacer análisis, hacer críticas positivas con relación a las tareas que se están realizando. Y finalmente tenemos la consideración individualizada, que se refiere a la consideración de las diferencias individuales a la hora de realizar las tareas. Es decir, que este tipo de líder debe de considerar que no todas las personas con las que está trabajando tienen las mismas características, sino que hay diferencias individuales entre ellos y considerar esas diferencias a la hora en que se está realizando pues, las tareas específicas. Ahora pasamos a lo que es la autoevaluación. Tenemos 3 preguntas. La primera van a explicar las diferencias que existen entre los siguientes conceptos: jefe, líder y liderazgo. Segunda pregunta, van a realizar un análisis comparativo entre los diferentes estilos de liderazgo. Y tercero, van a elaborar un esquema de las diferentes teorías planteadas sobre lo que es el liderazgo. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.